a René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Bien, Pascal, Radio Escuchas, buenos días. Pascal, pues ayer, como te comentaba en el corte, me diste el comentario. A partir del día de mañana, quedan solo 4 semanas para la conclusión de la campaña electoral por la presidencia de la República. Así es. Y prácticamente en lo que fue la campaña, la intercampaña y la precampaña, asombra mucho los muy pocos temas que constituyeron el eje del debate político, como también asombran mucho el sinnúmero de temas que no han sido, al menos hasta ahora, y digo, faltan apenas 4 semanas, que ni siquiera fueron abordados por los candidatos. En una muy apretada síntesis, Pascal, serían 6 los temas que se trataron, ni siquiera diré con fondo, quizás más con escándalo, a lo largo de la campaña. Uno, la amnistía a la delincuencia, que no haya incurrido en delitos de sangre o delitos de lesa humanidad previa consulta con las víctimas. Esa propuesta ocupó varias semanas, fue de algún modo el reactivo que tuvieron cuando menos los candidatos de la oposición. 2, la revisión de licitaciones y contratos derivados de la apertura al sector privado de la industria petrolera. 3, la cancelación y o concesión del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 4, la suspensión y o revisión de la reforma educativa. 5, un tema lamentable, la mutilación de la mano de los servidores públicos que incurrieran en actos de corrupción. Y 6, la postulación al Senado, en este caso por parte de Morena, de candidatos con supuestos procesos abiertos, penales, laborales o penales abiertos, como lo son el dirigente del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia y la ex jefa de brigadas de autodefensa en Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, quien tiene señalamientos como supuesta secuestradora y que a la vez fue exonerada de ese presunto delito. Desde luego hubo otros asuntos, Pascal, pero que se abordaron en la campaña, pero ninguno de ellos con la intensidad de los señalados. Y sobra decirlo, 4 de los 6 temas que referí como quizás los más mencionados a lo largo de la campaña fueron colocados en la agenda del debate por Andrés Manuel López Obrador, asuntos frente a los cuales reaccionaron los otros candidatos, pero descalificando la propuesta, pero sin necesariamente profundizando en la contrapropuesta. Los otros 2 temas dominantes corrieron por cuenta del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón y del candidato del PRI, José Antonio Meade. El primero, a título de medida punitiva, propuso la barbaridad de mutilar la mano a los funcionarios, mochar la mano, que es tanto así como llevar a hacer de los derechos humanos auténticos desechos humanos. Y el segundo, criticar la postulación de Nestora Salgado al Senado. Pero de algún modo, incluso el tema que logró colocar José Antonio Meade fue en reacción a una acción del propio Andrés Manuel López Obrador. Y en esto hay además un dato relevante y que diría lamentable. Quien no logró colocar un tema que se constituyera en el eje de la discusión pública fue el candidato de Acción Nacional, Ricardo Anaya. Cierto, ninguno. Sí, y me digo lamentable porque, lo digo con pena y con crítica y con molestia incluso, me parece que al panista sí lo dañó el hecho de que el PRI lo acusara de manera infundada, al menos hasta el día de hoy, porque después de todo, y pese a la conducta de la Procuraduría General de la República, no se ha formalizado ningún delito o configurado algún delito que presuntamente habría cometido el candidato de Acción Nacional, Ricardo Anaya, y tal distracción me parece que le impidió colocar temas en el debate nacional y sí, en cambio, tener que meterse a hacer aclaraciones que muchas veces distrajeron seguramente los ejes de su propia
campaña. Ahora, más allá de la viabilidad de las propuestas dominantes, es evidente que muchos de los planteamientos responden al afán de atraer la atención y muchísimo más de atraer al voto, pero está por verse si, llegado el caso, quien ocupara la jefatura del Ejecutivo, si llevaría a cabo los planteamientos que hizo en los términos en que los hizo, o si desde luego los podría matizar o incluso, y eso es frecuentemente ocurre, simple y sencillamente olvidar. Me ibas a decir Otra algo. cosa de Anaya, van dos debates en los que tiene una participación relevante porque es un Sí. buen polemista. Incluso hay quien piensa que ganó el primer debate, el segundo ya estuvo con más parejo, pero la coincidencia es que pasados estos debates desaparece el candidato de Por México al Frente. Así No es. figura entre los temas polémicos, las notas más mencionadas, no está. No figura por la concentración de personas que lo acompaña, Sí. no figura por los planteamientos que formula. Por eso te digo que ayer Sí. amablemente me hiciste el comentario, porque en el fondo digo, aun cuando quedan 4 semanas de campaña, es muy difícil pensar que en ese lapso se recoloquen los propios candidatos. Ahora, si bien resulta llamativo que solo 6 temas hayan dominado la escena política, también asombra mucho, Pascal, la infinidad de asuntos que ni siquiera fueron tocados realmente por los candidatos. Están, me parece, la relación, Los fundamentales. sí, la relación con el presidente, o con, ya no digo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la relación bilateral con los Estados Unidos, el destino del intercambio comercial con o sin tratado de libre comercio, Sí. la deuda, Pascal, simple y sencillamente, al parecer no hay deuda, según los candidatos, la contaminación ambiental, Pascal, tanto la terrestre como la atmosférica, no tiene Las pensiones. las pensiones, Sí. no hay ningún problema Sin duda. con las pensiones, la seguridad pública, la interior y la nacional, Pascal. Todos los días tú acabas de entrevistar al comisionado, no forma parte No. de las preocupaciones de quienes pretenden mandatar al país. Y desde luego el propio régimen político, quizás ahí quien más podría haber abordado el tema por la idea de configurar un gobierno de coalición Pues es sería Anaya. el propio Ricardo Anaya, pero no se tocó a fondo la materia, como tampoco el rol, y me parece descompuesto, de los institutos autónomos e independientes en el juego del equilibrio de los poderes, y desde luego la recomposición de la Suprema Corte, que va a tener 2 nuevos ministros a finales de este año. En ese sentido, Pascal, asombra que estando a 4 semanas de la conclusión de la campaña, sean muy pocos los temas tocados, con poca profundidad, y muchos los que ni siquiera se mencionaron. Querido René, muchas gracias como siempre. Te agradezco yo a ti, Pascal. Gracias, René Delgado. Martes y jueves lo puede usted escuchar en este espacio. 9:00